Hola, buenos días. Mi nombre es Juan Pablo García. Soy el director general de Electricity. Nuestra empresa se dedica exclusivamente a la reducción del consumo energético en grandes redes de ordenadores y en esta mañana queríamos compartir con vosotros cuáles son las mejoras de la tecnología que nos propone Windows en sus nuevas versiones y también hacer una revisión de cuál es la capa de auditoría o de inteligencia que podemos incorporar a proyectos de ahorro energético para garantizar sus resultados. Entonces, en la agenda tendremos primero una introducción a los estados energéticos de un PC, luego vamos a ver específicamente las mejoras proporcionadas por Windows, sobre todo la versión 8 de Windows, y luego veremos cuál es el contexto general de proyectos de ahorro energético, cómo hacer para tener éxito sin afectar a los usuarios, y también veremos algún caso real de clientes en España. El primer punto es el saber cuáles son los estados energéticos básicos de un ordenador. Y para esto veamos primero dónde es que se va la energía que gasta un ordenador actual. Como vemos en esta gráfica, la principal parte se la lleva la pantalla y también la placa base. Esto está muy relacionado con cómo hacer para realmente ahorrar lo máximo sin tener que tomar medidas demasiado complicadas. Si vemos los estados energéticos básicos de un PC, podemos ver que un ordenador actual puede estar encendido, en reposo o en apagado. Y también vemos que según las cifras de consumo habituales en la media de ordenadores modernos, el consumo cuando la máquina está en reposo es de alrededor de un 95% menos que cuando la máquina está encendida. Entonces la estrategia para ahorrar energía es tratar de maximizar el tiempo que los PCs están en suspensión. Eso es fácil de decir, pero cuando gestionamos redes muy grandes podemos perder el control y no saber muy bien si lo estamos logrando o no. Entonces, para seguir un poco con el contexto, cuando veáis un PC encendido, pensad que lo que consume es aproximadamente lo mismo que consumía una bombilla incandescente de las antiguas. Unos 100 vatios un PC cuando está encendido. Y por el contrario, cuando lo ponemos en suspensión, gastamos un 95% menos. También es de notar que al ponerlos en apagado, tendremos muchos más problemas de gestión o con los usuarios, sin ganar mucho más en ahorro. Entonces, ¿cómo nos facilitan el ahorro en las nuevas versiones de Windows? Hay un fenómeno bastante perjudicial que es el insomnio del PC. Sobre todo es provocado por periféricos que estén conectados generalmente a través del puerto USB, que no están preparados para hacer una gestión energética inteligente o actual y mantienen el PC despierto o activo durante toda la jornada de trabajo, por más que esto no sea absolutamente necesario. También este problema se puede dar por aplicaciones. Podemos tener aplicaciones que no estén programadas correctamente, que pueden tener código heredado de épocas anteriores donde el consumo energético no era algo que fuera tan importante o no se prestara atención a él, y que no soporten las rutinas necesarias para dejar que el PC se ponga en suspensión. Entonces lo que ha hecho Microsoft, sobre todo desde Windows 7, es mejorar esta capacidad de pasar el PC a suspensión. También se ha profundizado en la capacidad de adaptar la carga de la CPU y los recursos del sistema a la demanda que tenemos en cada momento según lo que el usuario esté haciendo. Esto fue el inicio del camino en Windows 7 y a partir de Windows 8 tenemos aún más mejoras en este sentido. Entre las mejoras que nos proporciona Microsoft en el sistema operativo desde la versión 7 en adelante de Windows, tenemos un estado de hibernación mucho más robusto. Ya no es como antes en Windows XP, donde poner la máquina en hibernación era un proceso bastante incierto en cuanto a la capacidad de la máquina o de muchas máquinas cuando gestionamos una plataforma de volver a estar en el estado activo de una manera satisfactoria. También se ha introducido la suspensión híbrida. Este estado de suspensión tiene las ventajas de ambos estados. Podemos hacer suspensión de la máquina, pero automáticamente los ficheros que tenemos abiertos y el contenido de la memoria RAM son grabados al disco duro. De esta forma, si nos quedamos sin energía, algo que es bastante habitual en un portátil al quedarnos sin batería, el contenido de la memoria estará grabado en el disco y no habremos perdido nuestro trabajo. A la vez,
cuando reactivamos la máquina en una situación normal, la vuelta al trabajo será mucho más rápida que si hubiéramos hibernado de la manera tradicional. Otro tipo de mejoras es la utilización del modo Trigger Start en los servicios. Esto hace que los servicios no estén siempre iniciados de manera automática, sino que van a ser iniciados de acuerdo a la necesidad real de procesamiento y de las aplicaciones de las cuales dependen. También la actividad de la CPU puede ser graduada de acuerdo a la carga real y a las necesidades de procesamiento, con el consiguiente ahorro de energía resultante. Por último, hay mejoras en el tipo de conexión de los dispositivos USB. Utilizando Selective Suspend, lo que podemos hacer es que se corte la energía a un dispositivo USB cuando no es utilizado y se interrumpe el proceso de check-in que se hacía anteriormente continuamente durante toda la sesión de trabajo, impidiendo que el ordenador se suspendiese simplemente por tener algunos dispositivos USB conectados. Este problema se podía reflejar, o lo podremos explicar considerando el caso habitual de un lector de huellas dactilares. Es un dispositivo que se usa pocas veces durante el día, pero en caso de ser USB y estar conectado puede estar impidiendo que la máquina se suspenda simplemente por el hecho de estar allí presente y conectado por el bus USB. Este problema ahora con los dispositivos que lo soportan, y es muy importante mantener los controladores de los dispositivos USB actualizados, se ha minimizado. Microsoft nos da herramientas en el propio sistema operativo. Por ejemplo, el comando PowerConfig con sus distintos parámetros nos permite investigar y tener información sobre qué dispositivos son los que podrían estar perjudicando la gestión energética del PC. Si utilizamos este comando que está en la pantalla, que es PowerConfig/Energy, podemos ver un reporte completo que nos dirá cuáles son los dispositivos que necesitan actualización, cuáles son los que son perjudiciales para la gestión energética del PC y cuáles son las características energéticas avanzadas que soporta o no nuestra máquina. A partir de Windows 8, siguiendo en este camino de mejora de la eficiencia energética, Microsoft está incorporando tres herramientas principales. Uno es el modelo de aplicaciones de estilo metro. Lo que hace es lograr que una aplicación que está abierta pero no está siendo ni visible ni tiene ningún proceso de interacción con otros procesos o con el usuario puede estar en un estado congelado. Esto hace que esas aplicaciones estén usando energía cero por más que estén abiertas. Es una conducta heredada de las tablets y es una tendencia de programación que hace que la duración de la energía, y sobre todo representada en baterías en dispositivos móviles, sea incrementada. Y también soporta este estado, soporta el mantenimiento de conexiones en el background cuando tenemos aplicaciones que necesitan hacer algún tipo de actualización en tiempo real. Esto está optimizado para que una condición no afecte a la otra. Podemos tener las aplicaciones en este estado suspendido o congelado. Esto lo hace automáticamente el sistema operativo trabajando en coordinación con las propias aplicaciones, pero si tenemos aplicaciones con las que queremos mantener cierto nivel de actualización en tiempo real, esa actualización se hará de la forma energéticamente más eficiente posible. Luego Microsoft se ha interesado y ha trabajado mucho en lograr lo que se llama la higiene de la inactividad. Mientras un PC estaba inactivo, hay algunos procesos que son necesarios que se siguen ejecutando por más que el usuario no sea consciente de esto. Si esos procesos interrumpen demasiado seguido a las rutinas que están dormidas para ahorrar energía, el consumo energético se dispara. La optimización de estas rutinas hace que Windows 8 sea bastante más eficiente que Windows 7. Entonces, en este estado que hablamos de consumo energético muy reducido a partir de la suspensión o la hibernación de las máquinas, la mejora de la eficiencia en este propio estado hace que la duración de la energía de que disponemos en las máquinas o el ahorro resultante sea mayor. Y por último, en Windows 8, Microsoft ha creado un nuevo framework de gestión
de la energía de los dispositivos. Eso hace que los fabricantes de dispositivos y los programadores o desarrolladores de aplicaciones puedan interactuar mejor con el kernel de Windows para hacer que todo sea más eficiente energéticamente. Estas nuevas opciones que tenemos a partir de la versión 7 de Windows son reflejadas, por ejemplo, en las herramientas con las que nosotros configuramos nuestros proyectos. Del lado izquierdo vemos cuáles eran las opciones para gestionar la energía de un PC que tuviese XP, y del lado derecho vemos todas las opciones que son mucho más granulares y nos permiten ahorrar energía y hacer una gestión optimizada y segura de los PCs dentro de un proyecto de ahorro energético. Entonces, ¿cuál es el impacto que estas mejoras en Windows 8 pueden tener en la vida real? Para esto tenemos que ver un poco cuáles son las variables principales en el consumo de energía de una plataforma de PCs. Una cosa es la máquina individualmente y luego es la máquina en su contexto. Entonces tenemos por un lado el hardware, el horario de trabajo de la gente y la conducta de los usuarios. Si vemos el hardware, nos damos cuenta de que los ordenadores, según va pasando el tiempo, al ser más modernos van consumiendo menos energía. Por otro lado, el horario de trabajo es un factor muy importante. Las barras naranjas que vemos aquí indican el porcentaje de tiempo que los PCs están encendidos durante horas determinadas a lo largo de un día. Del lado izquierdo son las 0 horas y el lado derecho las 24, y son dos ejemplos distintos en un mismo hospital. Del lado izquierdo tenemos los usuarios de administración y del lado derecho los usuarios de urgencias. Si vemos el perfil de los usuarios administrativos, nos damos cuenta que hacen un horario típico de oficina. En cambio, del lado de la gente que trabaja en urgencias, vemos que está todo encendido mucho más tiempo, 24 horas, porque también hay actividad de usuarios durante todo el día. La actividad de los usuarios es la línea negra que vemos allí en las gráficas. Entonces, además del horario de trabajo, que puede ser de oficina o un horario extendido, también tenemos la conducta de los usuarios. Del lado izquierdo podemos ver el perfil de trabajo de un usuario llamado, en este caso, Pepe. En el medio tenemos a su secretaria y a la derecha tenemos al jefe de ambos. Entonces, vemos que con el mismo hardware y el mismo horario de trabajo, estas tres personas pueden tener un consumo energético y un impacto sobre el gasto de energía totalmente diferente. Y cuando nosotros nos dedicamos a ahorrar energía, tenemos que tener estos perfiles en cuenta para diseñar y aplicar las mejores políticas en cada caso. Por otro lado, siguiendo con el tema de la conducta, la mayoría de proyectos iniciales tendientes a reducir el consumo energético de IT comienzan por intentar concientizar o cambiar de una manera voluntariosa la conducta. Este tipo de iniciativas normalmente fracasan porque es difícil cambiar las conductas y también porque hay algunos efectos indeseados o efectos contraproducentes. Por ejemplo, el efecto de los free riders. Cuando tú creas algunos programas de incentivos para que la gente ahorre energía, harás por un lado que los que no son buenos ahorradores ahorren más, pero también te perderás el beneficio de los que ya hubieran tenido una conducta ejemplar o una conducta adecuada si tú no les hubieras dado estos incentivos. Digamos, son incentivos malgastados. Incentivar para algo a gente que ya estaba dispuesta a hacer un uso responsable es malgastar el incentivo. Y también tenemos el efecto rebote. El efecto rebote es que cuando tú logras un ahorro con un proyecto de ahorro energético concreto, tienes que tener mucho cuidado de no malgastarte ese ahorro por otro lado, ¿no? Es como, por ejemplo, un caso básico sería: tengo ordenadores más eficientes, gastan menos, pero ahora tengo un portátil conectado a un dock station, conectado a dos pantallas y conectado a periféricos que al final, por más que el hardware sea más eficiente, el consumo energético por usuario se ha incrementado a lo largo de los años. Entonces hay que tener en cuenta estas cuestiones de la conducta como una cuestión compleja y que tiene que ser mirada en un contexto más abarcativo que no el de una medida individual. Por otro lado, estas intenciones de tratar de hacer que la gente sea más consciente muchas veces son puestas en duda o depreciadas por nuevas prioridades, ¿no? Vamos teniendo cada día más cosas a las que hacer caso y lo que tenemos que hacer para lograr estabilizar
y reducir el consumo energético en una plantilla grande de PCs es implantar medidas automáticas y no confiar en que los usuarios van a ser más responsables por más que hagamos campañas y nosotros estemos detrás de ellos. Entonces, ¿cuánto es lo que podríamos ahorrar al año gestionando bien los PCs? Primero, antes que nada, tenemos que hacer una medición de cuánto estamos gastando antes de comenzar un proyecto de ahorro. Esta es una gráfica típica. En la zona debajo de la barra roja vemos el consumo habitual de un conjunto de ordenadores. Esto es en un hospital, son unos 500 PCs. Y luego a la derecha, donde dice aplicación, vemos que tenemos reducción de los tiempos de encendido. Si no hubiéramos hecho esta etapa de medición anterior, podríamos saber que estamos ahorrando, pero no podríamos saber cuál es el nivel de ahorro que hemos logrado. Entonces esta etapa de baseline es muy importante y siempre tenemos que tener en cuenta y paciencia para hacerla antes de concretar medidas de ahorro. Luego es importante tener herramientas de verificación de los ahorros. Aquí vemos un día miércoles de octubre del 2013 y un día miércoles de junio del 2014 en un grupo de servicios médicos en un hospital con 2000 PCs. Vemos que las curvas han cambiado, la actividad de los usuarios es bastante similar, pero los tiempos de encendido de los PCs se han reducido bastante. Si no tenemos una herramienta como esta que nos permita verificar, por ejemplo, aquí tenemos el consumo de un año entero y vemos que más o menos a partir de diciembre comienzan los ahorros. Si no tenemos ayuda de estas herramientas gráficas para poder hacer esta verificación, estaríamos funcionando en vacío. Diremos, estamos ahorrando, pero no sabemos cuánto e incluso no sabríamos si esto estuviera funcionando mal. Entonces, concretamente, en este caso, que es un hospital y que tienen buenos ahorros, para 1049 PCs que hay aquí, el ahorro es de 21.000 euros anuales. Para ponerlo en perspectiva en cuanto al mantenimiento, para ahorrar estos 21.000 euros al año, tendríamos que gastarnos en mantener la solución unos 2.000. Entonces son inversiones que tienen bastante razón de ser. ¿Salvaremos una compañía con esto? Seguramente no. En una oficina de gobierno podemos ahorrar entre 7 y 10 euros, en una empresa privada con un horario extendido de 10 a 15 y en un hospital o en entornos de 24/7 entre 20 y 40 euros. Esto representa habitualmente de un 1 a un 3% del consumo total de los edificios. El problema es que la pregunta correcta no es cuánto puedo ahorrar, sino ¿vale la pena no ahorrar esta cantidad? Los proyectos son muy sencillos técnicamente. Una vez que tenemos controlado un grupo de PCs es bastante fácil controlarlos todos porque hay bastante uniformidad y es dinero que estamos dejando sobre la mesa. Entonces la pregunta es ¿por qué no hacerlo? Y no si voy a ahorrar muchísimo dinero con esto, porque no es así. Parte de los fracasos que han habido en este tipo de proyectos es crear expectativas demasiado grandes. Y cuando se ven los números finamente, por ejemplo, un ayuntamiento que es nuestro cliente tiene 8.000 PCs y ahorra 250.000 euros al año. ¿Es mucho dinero 250.000 euros para un ayuntamiento grande? Tal vez no, pero es mucho dinero para dejarlo malgastar sin sentido. Hay algunas razones que son las más habituales para que este problema no se resuelva, a pesar de ser un problema de fácil solución. La primera es que no es una prioridad para la gente de IT. Sobre todo se tiene miedo de que algo vaya mal y que nuestros usuarios estén disconformes y se quejen aún más de lo que estamos haciendo. Hay bastante desconocimiento sobre cuáles son las cosas fáciles de hacer y también se desconocen los beneficios colaterales que tiene una herramienta como la que nosotros instalamos, que es la de Verdiem. Verdiem Surveyor es una herramienta específica de ahorro energético para redes grandes de ordenadores. Entonces, dentro de los beneficios adicionales, si nosotros vemos que en energía podemos ahorrar unos 20 euros al año por PC, también podemos descubrir PCs que tengan problemas técnicos. Podemos ver PCs que no se utilicen. Podemos ver PCs que estén directamente descartados. Y todos nos están creando gastos que si no nos podemos saber cuál es la utilización de las máquinas para optimizar la red, los estamos pagando y no sabemos ni por qué. Una vez que descubrimos máquinas que no son necesarias o que están ociosas, podríamos ahorrar espacio, podríamos ahorrar costes de software, podríamos ahorrar costes de mantenimiento y podríamos ahorrar costes edilicios relacionados. En esta gráfica vemos claramente este tipo de beneficios. Al lado izquierdo, estas barras más altas representan
máquinas, que en este caso son unas 250, que están siendo utilizadas menos de media hora al día. Y si quisiéramos, podríamos hacer clic en alguna de estas barras y ver un listado de estas máquinas. Y podríamos ir a preguntar por qué hay máquinas que se usan menos de media hora al día. Podríamos reemplazarlas, podríamos donarlas, podríamos moverlas o podríamos eliminarlas. Y dentro de los ahorros colaterales que tenemos en un proyecto de eficiencia energética, podríamos hacer los números y ver que son mucho más interesantes que los ahorros específicos en energía, pero están relacionados con ellos. También podríamos descubrir que si hay PCs que no se usan, hay ciertas tareas que son obsoletas y que tenemos equipos preparados o disponibles para gente que no está siendo productiva en la empresa o en la organización. Por último, tenemos también algunas herramientas que son útiles al staff de IT en las empresas. Por ejemplo, este software tiene Wake on WAN basado en proxies. Eso significa que podemos hacer Wake on LAN de cualquier PC en cualquiera de las subredes que tenemos en la organización con un clic o a través de una programación de tareas sin tener que reconfigurar nada en la red a través de la utilización de proxies. Estos proxies son automáticamente configurados, es un rol que coge el agente de Verdiem que hemos desplegado en la red. Entonces nosotros, si queremos despertar un PC que está inactivo en alguna parte de nuestra organización, simplemente decimos despierta esta máquina o este grupo de máquinas, el server envía a través del puerto 80 un comando a este agente que está funcionando como proxy de manera automática en esa subred remota y se encarga de despertar por Wake on LAN con un Magic Packet a sus peers de una manera mucho más robusta y mucho más predecible, y lo que tiene de atractivo es que es de configuración cero. También el agente de Verdiem es auto-actualizable, es cero mantenimiento. Además, podemos crear reglas automáticas para definir grupos, ubicaciones y políticas energéticas. No tenemos que estar manipulando las máquinas que vamos añadiendo o retirando de la red. También tiene un motor de importación que nos permite crear una estructura para sincronizarse con nuestro concepto empresarial. La estructura que tenemos en nuestra empresa igual puede tener 300 edificios y diferentes grupos, diferentes administradores. Todo esto se lo podemos proveer en un formato de un fichero de texto y el software configura y ubica los PCs donde van y les aplica las políticas que sean necesarias sin que nosotros tengamos que actuar manualmente sobre la consola. Y por último, tiene un plugin de System Center que nos permite que cuando enviamos un advertisement a una colección de dispositivos en System Center, el servidor de Verdiem Surveyor se encargará de despertar esas máquinas y mantenerlas activas para garantizar que las tareas tengan éxito. Esto es un ejemplo de el beneficio que tiene usar esta herramienta para hacer tareas de mantenimiento. Esos picos que vemos donde dice Wakes con Surveyor son en un cliente que tiene 2000 PCs que se dedica a reiniciar todas las máquinas los viernes a las 10 de la noche para garantizarse que las actualizaciones semanales son aplicadas correctamente. Entonces, ¿cómo hacemos para ahorrar energía pero sin afectar a los usuarios? Y aquí tengo un par de consejos y con esto terminamos. Lo primero es ser conservadores. No hace falta poner políticas demasiado estrictas para ahorrar. El mal gasto viene cuando se producen periodos largos en que las máquinas se abandonan encendidas sin razón. No hace falta poner políticas estrictas como decir voy a apagar la pantalla a los 3 minutos o voy a suspender el PC a los 5 minutos. Eso es un mito y no es algo que mejore el ahorro en el marco general de un proyecto de ahorro de energía. Aquí esto que estoy enseñando son políticas reales que ponemos habitualmente en nuestros clientes. Apagamos las pantallas a los 20 minutos de que el PC no se utilice y suspendemos el sistema a los 45 minutos. Eso durante el horario de trabajo. Fuera del horario de trabajo somos un poco más estrictos, reduciendo a 15 minutos la pantalla y 30 minutos el ordenador, pero no vamos mucho más allá de esto y con esto ya logramos ahorros que van entre un 20 y un 30 o un 40%. Luego podemos ajustar la sensibilidad del umbral del procesador, de la actividad del disco duro o de la actividad de la red para evitar falsos positivos y poder suspender los PCs cuando realmente no están siendo utilizados. Si por ejemplo yo tengo un PC con una página web abierta
y una movie en flash corriendo, el procesador estará en una alta actividad, yo puedo irme, dejar la máquina así, y si no tenemos esta herramienta para ajustar la sensibilidad, no va a suspenderse la máquina y vamos a malgastar energía por más que el usuario no esté presente. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que esto no es un proyecto crítico. Las máquinas que son críticas o sospechamos que vamos a tener más problemas que beneficios por su gestión energética, las debemos excluir. Si tenemos 1000 PCs y un 10 o 20% de ellas no son gestionadas energéticamente, nadie se va a quejar, vamos a tener un poco menos de ahorro en nuestra red, pero vamos a poder tener un proyecto satisfactorio, ahorrar energía y evitar problemas con los usuarios. Por último, quería enseñaros cuál es la ventana o la interfase o el cuadro de mandos que nos permite ver cómo es cómo está el estado de un proyecto en todo momento. Este es un hospital que tiene 2000 PCs y estas cifras que estamos viendo aquí son cifras de ahorro desde enero de este año. Estamos en junio, estos son los ahorros a mitad de año y está bastante en línea con la proyección de ahorros que habíamos realizado en la etapa de auditoría. Cuando hacemos el baseline donde medimos cuál es el consumo energético actual, tenemos herramientas para simular cuál será la proyección o el efecto de las medidas de ahorro en caso de que fuesen aplicadas. Haciendo esto, nosotros podemos luego verificar que el ahorro logrado sea alineado con lo que habíamos previsto antes de iniciar el proyecto. Entonces, no quería extenderme demasiado más con cuáles son los proyectos que tenemos aquí en producción en España, pero bueno, por ejemplo, el IDAE, que es el Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía de España, es cliente nuestro, tiene este producto instalado en 200 PC. La agencia tributaria ha comenzado con 2000 ordenadores y ahora ha comprado las licencias para extender a todos sus PCs, que son alrededor de 30.000 en toda España. El Hospital de Mataró, el Hospital Costa del Sol de Málaga, este Hospital Germans Trias y Pujol que decimos en Badalona, el Ayuntamiento de Barcelona, el Ayuntamiento de Terrassa, y tenemos unos 20 proyectos en producción y estamos trabajando satisfactoriamente con ellos con esta herramienta. Nada más, quería solamente agradecer y quedar a disposición vuestra para hacer cualquier tipo de proyecto piloto o medición previa para ver si tenéis oportunidades de ahorro en las redes que estáis gestionando actualmente. Gracias.